Canal Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Alonso Valencia, autor del libro Marginados y sepultados en los montes. Profesor Valencia, ¿de qué nos habla este libro? Bueno, este libro trata básicamente de resistencias sociales. Trata de ver, digamos, lo que genera los hechos históricos en cualquier sociedad. La historia se mueve básicamente por la resistencia que ponen los hombres a la dominación. Y los hombres se oponen a cualquier tipo de dominación que sea externa. ¿Cuáles son esos grupos sociales a los que, según su investigación, se les ha impuesto doctrinas y dogmas? La imposición se hace primero por las sociedades indígenas. Las sociedades indígenas son vinculadas de una manera violenta al proceso colonial, mediante el descubrimiento y la conquista, que fue innecesariamente violenta. Se les vinculó a procesos sociales nuevos, destruyendo las viejas sociedades. Se le imponen nuevas costumbres, unas nuevas prácticas económicas, unas formas de pensar, unas formas de expresarse, unas formas de vivir, y ellos resisten. Entonces tenemos una larga resistencia indígena. La conquista duró más o menos unos 120, 130 años en esta región del país, y luego, por la mezcla con los españoles, al ser vinculados estos descendientes indígenas a sociedades agrarias con estructuras económicas diferentes y con relaciones de producción diferentes, entonces se va a producir unas resistencias que van logrando algunos asimilarlo, pero otros los va dejando al margen. Estamos hablando pues de un proceso muy largo que nos va caracterizando unas sociedades. Primero son los grupos indígenas, luego los mestizos indígenas, y finalmente va a surgir una nueva categoría social occidentalizada, que es la categoría de campesinos. Son los campesinos vallecaucanos los que van a ser el objeto histórico de este libro. Ellos van a ser los actores históricos de este libro. ¿Cuál es la estructura del libro? ¿Qué partes lo componen? El libro se compone de tres partes. Hay una primera donde se estudia el surgimiento de sociedades marginales, desde la conquista hasta el establecimiento de la sociedad colonial madura en el siglo XVIII. Entonces, lo que vamos mostrando allí en esta primera etapa es cómo van surgiendo unas sociedades que voluntariamente prefieren ponerse al margen, irse a los montes. La segunda parte es la que tiene que ver con las transformaciones que se van a dar en esa sociedad cuando la élite vallecaucana decide romper con el pacto colonial que le permitía a ellos dominar en estos territorios siempre y cuando pagaran los tributos al rey y aceptaran la dominación del rey, y deciden tomar autónomamente el gobierno. Eso implica una transformación brutal de la sociedad, porque lleva a cambiar las reglas de juego preexistentes, a romper los pactos que hay. Todo el mundo tiene pactos. Tiene pacto los indígenas con la corona, tienen pacto los campesinos con la corona y sus representantes, tiene pacto la élite con la corona, y desde luego la burocracia americana tiene pactos con la corona. Entonces todos esos pactos se rompen con la independencia. La ruptura de esos pactos es lo que se ve en la segunda parte, y hay una propuesta de mirar cómo esta élite intenta vincular a esos sectores marginales en tres categorías: como contribuyentes, de ir pagándole fisco al Estado republicano; como soldados, es decir, defendiendo el Estado republicano; y tercero, como funcionarios de ese Estado, es decir, comienzan a ser integrados al Estado cambiando las viejas estructuras culturales. La tercera parte tiene que ver con las resistencias que se van a dar a la formación de la República, que va a llevar a que en el Valle del Cauca se genere unos periodos de insurgencia social que van a tener la característica de guerra racial, porque los campesinos vallecaucanos, a pesar de que tiene su origen en la población indígena, por la llegada masiva de esclavos negros a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, van a tener unas características de afrodescendientes, y eso va a hacer que sean vistos como negros. Y por lo tanto, la resistencia de ellos va a ser vista como guerra de castas, y ellos van a generar una consigna que es: mueran los blancos y los ricos. Esa es la tercera parte de
del libro para llegar finalmente a unas conclusiones donde trato de amarrar toda la secuencia histórica. El presente nuestro es un presente muy conflictivo y de una u otra manera está muy vinculado a nuestro ser colombiano. Desde que yo estaba muy pequeño recordaba que siempre se me hablaba de los muchachos del monte. Yo vivía en una sociedad rural y en esa sociedad rural los muchachos del monte era una realidad presente y estoy hablando de los años 60. Esa realidad rural en los años 70 se volvió una realidad urbana. Ya no se trataba de muchachos del monte, pero se trataba de gente que estaba fuera de la ley en contextos que podríamos llamar revolucionarios, pero también había otras personas que estaban en procesos que llamamos delincuenciales urbanos y que no estaban asociados ni con esos muchachos del monte ni con esos muchachos que estaban, digamos, en la subversión urbana. Y también había en el campo lo que en la época se llamaban bandidos, que tampoco estaban asociados a los muchachos del monte ni a la subversión rural ni urbana. Entonces nosotros tenemos que hay una actitud que cuestiona la sociedad y el Estado desde una posición participativa de transformación y la otra desde una posición no participativa de destrucción, digámoslo así. Pero todos están resistiendo la sociedad y están resistiendo el Estado. Desde esa perspectiva, entonces, la primera parte del libro se plantea estudiar cómo surgen esos sectores que están cuestionando la sociedad y el Estado con cualquier perspectiva política o sin ella. Cómo surgen esas personas que se ponen fuera de la ley, sea para transformar la sociedad, destruyendo la ley y creando otras leyes, o sea simplemente porque no aceptan la ley y no aceptan ninguna ley. Esa es la primera. La segunda parte es mirar cómo la sociedad se transformó y cómo esa transformación de la sociedad colonial en republicana, que es lo que me interesaba ver, va permeada por la existencia de esos fenómenos sociales antagónicos. La idea era mirar si fue cierto lo que nos decían, que simplemente se cambió un amo por otro, si se cambió la corona española por el gobierno republicano. Esa sociedad republicana se construyó sobre la exclusión de las grandes mayorías sociales. La sociedad republicana solamente aceptaba hombres libres, y hombre libre es aquel que en la sociedad antigua no acepta ni rey ni roque, no acepta ningún tipo de dominación. Solamente es libre el hombre que tiene capacidad de valerse por sí mismo. Y para ser libre es necesario primero liberar las conciencias. Liberando las conciencias vienen las otras libertades, la libertad jurídica, la libertad económica, romper cualquier dependencia. La construcción de la sociedad republicana, entonces, mirada desde esta perspectiva, excluía a las grandes mayorías sociales, porque las grandes mayorías eran campesinos dependientes, esclavos, y se nos quedó por fuera el 80% de la población que no era dependiente de nadie, que era absolutamente independiente, pero la sociedad frente a ellos no se trazó nada. Entonces la sociedad vinculó a aquellos que logró liberar, como cuando eran campesinos independientes, logró liberar a algunos esclavos. Pero cuando yo miro los procesos de liberación, veo que esa gente, en lugar de vincularse a la sociedad republicana, prefiere irse a donde están los hombres libres, los hombres que no tienen ningún tipo de dominación, ni de señores, ni del Estado.